Santa Catalina de Siena fue laica dominica. A pesar de su poca preparación, se involucró en la convulsa política de su época y en el servicio a los más necesitados. Mística y doctora de la Iglesia. Esta joven sin preparación académica y mujer, poco significaba a alguien con esas características en la Europa del siglo XIV. Pero Dios, que tiene una especial preferencia por lo pequeño, por lo vulnerable, hizo de Catalina de Siena una ejemplar predicadora del Evangelio. Ella nació en marzo de 1347. Desde los 6 años quiso consagrarse totalmente al Señor. Tras la muerte de su hermana en 1362 decidió no contraer matrimonio y ser laica dominica. En esta época eran conocidas como Hermanas de la Penitencia de Santo Domingo. 1370. Ella vivió la muerte mística. Pidió a Cristo que le cambiara el corazón y desde entonces su intensa vida de oración se juntó con la atención a los más pobres y los más enfermos. Es ella reconocida como maestra espiritual. Se formó un grupo de discípulos en torno a Catalina y a partir de 1372 fue mediadora en los conflictos civiles y eclesiales de la península italiana y se le asignó a Fray Raimundo de Capua como acompañante espiritual. Ante el creciente conflicto entre el Papa y las ciudades italianas, Catalina se sumergió en la política. Viajó a Aviñón e instó a Gregorio IX a regresar a Roma. Gracias a su labor, el Papa regresó en enero de 1377. La influencia política y religiosa de Catalina creció significativamente. Profesó un profundo amor por la Iglesia. Ella denunció la corrupción y ayudó a promover una vida apostólica y evangélica. Sufrió muchísimo al ver la consumación del cisma de Occidente tras la muerte de Gregorio IX en 1378. A pesar de su escasa formación intelectual, se sumergió en las profundidades de la mística cristiana. Fue una apasionada predicadora de la cruz. Su libro, Diálogo, refleja su espiritualidad. Murió el 29 de abril de 1380. De ella aprendemos que la vida política no debe estar divorciada de la fe, respetando la justa separación tanto de lo civil como de lo religioso. Los laicos cristianos están llamados a participar en el desarrollo de la historia de la sociedad, sin renunciar nunca a su condición de creyentes y seguidores de Cristo. Si quieres conocer a profundidad la figura de Santa Catalina, quédate conmigo. Sin una instrucción particular, aprendió a escribir siendo ya muy mayor. Con una corta existencia, Santa Catalina pasó la vida llena de frutos, como si tuviese prisa de llegar al eterno tabernáculo de la Santísima Trinidad. Para nosotros es modelo de amor a la Iglesia y al romano pontífice, a quien llamaba el dulce Cristo en la tierra, y de la caridad y la valentía de hacerse oír por todos. Los papas residían entonces en Aviñón, con múltiples dificultades debido a la época. El Señor hizo entender a la santa la necesidad de que los papas debían volver a la sede de Roma para iniciar la deseada y necesaria reforma. Incansablemente oró, hizo penitencia, escribió al Papa, a los cardenales y a los príncipes cristianos. A la vez, Santa Catalina proclamó por todas partes la obediencia y el amor al romano pontífice, de quien escribe: quien no obedezca a Cristo en la tierra, el cual está en el lugar de Cristo en el cielo, no participa del fruto de la sangre del Hijo de Dios. Con enorme vigor, dirigió apremiantes exhortaciones a cardenales, a obispos, a sacerdotes para la reforma de la Iglesia y la pureza de las costumbres, y no omitió graves reproches, aunque siempre con humildad y respeto a su dignidad, pues son ministros de la sangre de Cristo. Es principalmente a los pastores de la Iglesia a los que ella dirige una y otra vez esas llamadas fuertes, convencidas de que su conversión y ejemplaridad dependía la salud espiritual de todo el pueblo. Nosotros hoy pedimos a Santa de Siena alegrarnos con las alegrías de nuestra Madre la Iglesia y sufrir con sus dolores, apoyar al Santo Padre el Papa. Podemos preguntarnos cómo es nuestra oración diaria por los pastores que dirigen la Iglesia.
También si ofrecemos alguna mortificación, las horas de nuestro trabajo, las contrariedades llevadas con serenidad, que ayuden al Santo Padre en esa inmensa carga que Dios ha puesto sobre sus hombros. Pidamos hoy también a Santa Catalina que nunca falten los buenos colaboradores para el dulce Cristo en la tierra. Para tantos momentos de la historia que el diablo se encarga de repetir, me parecía una consideración muy acertada aquella que me escribía sobre la lealtad. Lleva todo el día en el corazón, en la cabeza y en los labios una jaculatoria. Roma. Esta sola palabra podrá ayudarnos a mantener la presencia de Dios durante el día, expresar nuestra unidad con el romano pontífice y nuestra petición por él. Quizá nos pueda servir también hoy para aumentar nuestro amor a la Iglesia. Escriba de Balaguer. Santa Catalina fue profundamente femenina, sumamente sensible, a la vez fue extraordinariamente enérgica, como lo son aquellas mujeres que aman el sacrificio y permanecen cerca de la cruz de Cristo. No permitía debilidades en el servicio de Dios. Estaba convencida de que tratándose de uno mismo y de la salvación de las almas que Cristo rescató con su sangre, era improcedente una excesiva indulgencia. Adoptar por comodidad o cobardía una débil filantropía. Y por eso gritaba, basta ya de ungüento, que con tanto ungüento se están pudriendo los miembros de la esposa de Cristo. Fue siempre fundamentalmente optimista y no se desanimaba a pesar de haber puesto los medios y no salían los asuntos a medida de sus deseos. Durante toda su vida fue una mujer profunda, delicada. Sus discípulos la recordarán siempre por su abierta sonrisa y su mirada franca. Iba siempre limpia, amaba las flores y solía cantar mientras caminaba. Cuando un personaje de la época, impulsado por un amigo, acude a conocerla, esperaba encontrar a una persona de mirada esquinada y una sonrisa ambigua. Su sorpresa fue grande al encontrarse con una mujer joven, de mirada clara, sonrisa cordial, que la acogió, como un hermano que volviera de un largo viaje. Poco tiempo después de su llegada a Roma, murió el Papa, y con la elección del sucesor se inicia el cisma de tantas desgarraduras y tanto dolor que había de producir a la Iglesia. Santa Catalina hablará y escribirá a los cardenales, a los reyes, a los príncipes y a los obispos. Todo inútil. Exhausta, llena de una inmensa pena, se ofrece a Dios como víctima por la Iglesia. Un día del mes de enero, rezando ante la tumba de San Pedro, sintió sobre sus hombros el peso inmenso de la Iglesia, como ha ocurrido en ocasiones a otros santos. Este tormento le duró pocos meses. El 29 de abril, hacia el mediodía, Dios la llamaba a su gloria. Desde el lecho de muerte dirigió al Señor esta conmovedora plegaria. Oh Dios eterno, recibe el sacrificio de mi vida en beneficio de este cuerpo místico de la Santa Iglesia. No tengo otra cosa que dar, sino lo que más me has dado a mí. Unos días antes había comunicado a su confesor: os aseguro que si muero, la única causa de mi muerte es el celo y el amor a la Iglesia, que me abraza y me consume. Pidamos hoy a Santa Catalina ese amor ardiente por nuestra Madre Iglesia, que es característica de quienes están cerca de Cristo. En nuestros días estamos también por enfrentar un dolor tan grande como el de Catalina, para el cuerpo místico de Cristo. Hemos de pedir por eso al Señor, con un clamor que no cese, que los acorte, que mire con misericordia a su Iglesia, que auxilie al Santo Padre el Papa, que conceda nuevamente la luz sobrenatural a las almas de los pastores, a la de todos sus fieles. Ofrezcamos también nuestra vida como la Santa, con sus 1000 pequeñas incidencias por el cuerpo místico de Cristo. El Señor nos bendecirá y Santa María, la Madre de la Iglesia, derramará su gracia sobre nosotros con particular generosidad. Dios es la luz, sin ninguna oscuridad. Ahí tenía el origen, la fuerza de los primeros cristianos. Nosotros debemos aprender cada día más a hablar de las cosas de Dios con naturalidad y sencillez, pero también basados en una intensa vida de oración
y de amor a la Santa Iglesia. Que Dios te bendiga.